Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Entre adultos por la Z, a propósito de Fausto Rey, a propósito de cuando uno llega a esa edad en donde realmente uno debe haber realizado determinados acontecimientos y en donde realmente aparecen comportamientos que uno no se puede explicar. Y esos comportamientos que aparecen en esos momentos solamente nos dicen que algo pasó en nuestra niñez. Y algo pasó en nuestra niñez es lo que regularmente nosotros, en el caso de la violencia, en el caso de estos acontecimientos, que nosotros le damos, debemos luego darle la explicación y la luz a estos acontecimientos. Y el tema que nosotros vamos a tratar en la noche de hoy tiene que ver justamente con esos acontecimientos de los efectos de la violencia doméstica en los niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros no podemos darnos cuenta de que nuestro patrón, de que nuestro comportamiento es el modelo a seguir por nuestros hijos? Y cómo esos modelos luego empiezan a aparecer, por ejemplo, en estos acontecimientos de este momento. Cada año hay la celebración de la Semana Santa. Y en esta Semana Santa justamente se mezcla, como tratábamos anoche, el alcohol, las drogas legales e ilegales y justamente este comportamiento de la violencia. Y vamos a hablar esta noche de esta situación, cómo es que nosotros modelamos el comportamiento violento en nuestros hijos. Buenas noches, jóvenes. Como decía la canción de Fausto Rey, entre adultos, y qué bueno que estamos entre adultos. Buenas Buenas noches, caballero. noches. ¿Cuál de ustedes desea empezar la explicación? Damas primero siempre. Gracias. Bueno, pues teniendo en cuenta que la violencia familiar, yo, yo soy Evelyn Bueno, que estoy entre adultos esta noche, acompañando a Eladio y al señor Zapata. eh, Decía que la violencia familiar es cualquier acto que ponga en riesgo la salud física y emocional de una persona, ya sea por fuerza o por amenazas. Cuando los niños en una familia viven la violencia, ya sea como testigos o porque sean también agredidos físicamente, entienden que lo normal Ujú. es en una pareja, en una familia, en una relación de adultos, lo normal es la agresión y la violencia. Y eso los hace vulnerables, los hace personas inseguras y eso es lo que luego ellos replican en el futuro. O sea, Evelyn, de que no es verdad que yo, 24 años, ¿Mm? 25 años, me convertí en un ser violento. No, definitivamente debemos ver un poco hacia atrás. Ok. ¿Qué te hace violento? ¿Qué hubo en tu infancia? Ujú. ¿Qué viviste? ¿Qué experiencia? ¿Qué te estresaba? ¿Qué te hace hoy tener como resultado en tu vida la violencia o te haga ser una persona irritable, que te haga una persona inclusive depresiva? Porque hay cosas que que traemos de nuestra infancia que nos hace más vulnerables a algunas cosas. Señor Zapata, cuente usted. Bueno, ese es un tema bastante complejo porque involucra muchas aristas. Lo primero que hay que decir es que es una víctima invisible el niño.
en tanto que hemos discutido mucho los efectos de la violencia en los adultos, el problema de la violencia doméstica, el problema de la persona cercana, la violencia con la persona cercana, puede ser violencia entre familiares, violencia entre amigos, violencia de pareja, etcétera. Pero nosotros hemos producido un sesgo un poco riesgoso para discutir la violencia y es el sesgo de género. Le llamamos violencia de género a una forma de violencia en la que ha involucrado otros actores, ¿Cómo así? otras víctimas. Bueno, en el caso de la violencia doméstica, pura y simplemente le hemos llamado violencia de género. Y eso saca de juego a víctimas como el caso del niño. Oh, Claro. o sea, si el niño se sale de Sí. ahí y el anciano Porque también. exacto, Entonces, exacto. si es un problema de género, bueno, pues el niño no está participando de ese proceso. Y resulta que sí está participando. Y por su propia condición de niño, de manera pasiva, siendo el receptáculo de las condiciones patológicas que acompañan a la dinámica de una familia violentada. Eso implica casi ninguna participación del niño en los procesos de comunicación que se deterioran en la pareja, ¿verdad? El muchacho está simplemente asumiendo la situación del conflicto de manera indirecta, en la que él no tiene Y posibilidad pasiva. Y pasiva, exacto, en la que él no tiene exacto. posibilidad de participar en la solución. Ay, No hay mamá. manera. A veces no tiene posibilidad ni siquiera de encontrar vías de poner en el circuito del lenguaje las frustraciones que desencadena el estar en medio de esa situación. Los adultos tienen esas vías de escape, el muchacho no la tiene. Y en la cultura dominicana es un poquito peor, porque hay incluso autoritarismos contra el niño. Cállate. Y él sí. Si los muchachos no hablan, los muchachos donde está hablando el adulto, el muchacho no tiene participación. Muchas Usted debe veces, callarse. sí, Por ahí muchas veces se dicen hasta una mala palabra. reprimen los Ajá. sentimientos y las emociones para no desencadenar una discusión que le crea la ansiedad, la angustia de qué va a pasar después de una discusión. Ya. O sea, eso los hace aún todavía, Peor. Y en el claro, peor, más en el peor de los vulnerables. casos, incluso puede ser utilizado por uno de los miembros de la pareja con el propósito de convertirse en objeto para afectar al otro. En el peor de los casos. Hacen Dile a tu alianzas, papá, pregúntale sí, a tu papá. No solo eso, no solo pregúntale a tu papá, sino que ahora que estamos en la moda de la familia monoparental, ¿Qué tipo de familia es esa? bueno, eso es una moda que en lo personal yo no me interesa, esos neologismos que son simplemente para tapar parches, en este caso para tapar la crisis de la familia, tal cual la conocemos, la familia occidental que tiene ya bastante tiempo de haber sido fundada y que juega un papel fundamental en la cuestión de los vínculos y de las relaciones de apego que son importantes para el desarrollo de la personalidad, otra vez con el problema del niño. Pero bueno, nos inventamos la familia monoparental para referirnos a una mujer con su hijo o sus hijos, ausencia de la figura paterna. Ajá. Pero una Esa es la ausencia mono. monoparental. Monoparental. Pero eso es una ausencia, entre comillas, porque la ruptura de la relación no significa que el sujeto no tenga acceso a los hijos. De hecho, la ley incluso le ampararía si uno de los dos es tutor, ampara al otro en tanto que puede tener ciertos días de relación con el niño. ¿Qué ocurre? Que entonces el niño vive una situación esquizoide, un cerebro dividido, porque está de lunes a viernes con mamá y de repente a mamá le gusta meditar, es vegetariana, pone una música exótica, en la casa hay mucha calma, no se puede hablar en voz alta, pero entonces de sábado a domingo
estoy con papá que baila salsa, se casó con otra señora, es Bachatero. un ambiente de bachata, sancochos, y el niño tiene entonces dos modelos de familia. Wow. Sí. También eso es una forma de violentar al Sí. niño, otra forma invisible de violentar. De violentar su desarrollo. Exactamente, sin que a nadie le importe, ni siquiera en el plano teórico discutir el problema. Entonces nos pasamos, tenemos una gran cantidad de ONGs para discutir el problema de la violencia de género, pero esa violencia invisible que se practica con el niño no la plantea nadie. Y finalmente, la manipulación que se hace a veces del muchachito para que me sirva de objeto en el medio del conflicto con el otro. Como hay un problema afectivo, hay una ruptura, una vía de ruptura, estamos en una fase de duelo o de semiduelo, todavía estoy guardando un rencor por la pareja que se fue o con la que acabo de romper, pero tengo un niño, entonces yo ahora no se lo voy a dejar ver para que él sepa. Sí. Pero no estoy pensando que el niño tampoco va a ver a su padre o a su madre, dependiendo de quien lo quiera manipular. Y se da entonces el conflicto de la alienación parental. El conflicto de alienación parental, que incluso algunas teóricas, psicólogas, dicen que no existe. Yo respeto eso, ¿verdad? El conflicto de alienación parental implica la distorsión a nivel psíquico de la imagen que el niño pueda tener de uno de los padres en conflicto. Y eso también es otra forma de violentar al muchacho y de efectos negativos que tendrá en el desarrollo de su personalidad. ¿Y quién más lo practica, la mujer o el hombre? Bueno, Yo no sé si esta pregunta es cómoda. Sí, es buena porque ¿qué pasa? Que en la mayoría de los casos la tutela está en manos de la mujer. Por una cuestión patriarcalista, déjame decirte. ¿Ah, sí? Claro que sí, pero que desafortunadamente se practica mucho aquí. Es decir, Hoy la irresponsabilidad del hombre, ¿cómo es el asunto? no necesariamente. No No necesariamente. Okay. Es decir, lo normal en la sociedad dominicana es que la madre se quede con el niño. Eso es lo normal. Y todos lo hemos asumido así. Como bueno y válido. Como que los hijos son de la doña y ella es la que asume la tutela. Eso está como es como una especie de contrato no escrito en ningún lugar. Okay. Entonces, al tener ella al niño, pues probablemente haya más alienación parental con la figura paterna. Pero aclaro, no es al adulto a quien le está afectando eso, es al niño. Es al niño. En términos de que es a él a quien se le distorsiona la imagen de uno de sus padres. Y yo me voy un poco más lejos. En muchos casos, los padres a veces están los dos todavía dentro de la casa, y hay el mismo techo. dentro del mismo techo, exactamente, y existe esa alineación para que dile a tu papá o dile a tu mamá, o mamá le hace ver al hijo o papá que es mamá o papá que tiene la culpa de lo que está pasando. Y que el líder aquí soy yo. Exactamente, y el niño te responde cosas y tú dices, pero ok, sí, porque mamá hace esto o papá hace esto y el otro entiende que no está bien, pero el niño no es quien debe estar en el medio manejando ese tipo de información. O sea que desde ahí plantean ustedes, entonces empieza el comportamiento, el modelo del comportamiento violento que va a tener ese muchacho o esa muchacha. Definitivamente, porque ya ellos han sido violentados desde la infancia. ¿Y qué ellos van a hacer? Van a vivir con digamos que con ese estrés ya, para ellos en algún momento replicar. O sea que ustedes están hablando de una violencia no física, una violencia silenciosa dentro del hogar. Violencia psicológica. Violencia psicológica. Pero además una violencia psicológica que deteriora el proceso de conformación de la personalidad en desarrollo. En la etapa en la que el niño se encuentre, probablemente no sea, digamos, la adecuada para poder manejar esas situaciones que se presentan en la familia. El niño no puede comprender. Entonces el adulto
yo he acuñado una expresión. Yo tengo algunas expresiones que he acuñado que no sé si la deba decir porque no quiero que Estamos entre adultos, César. Por eso mismo, no quiero que me la sustraigan. Pero estamos convirtiendo a los muchachitos en pequeños potenciales sujetos con trastorno de personalidad. En tanto que estamos poniendo en la mano situaciones para las que no están listos, Preparados para no manejar. están preparados para poder comprender lo que está ocurriendo. Entonces yo digo adultomorfizar, lo convierto en adulto antes de tiempo. Wow. ¿Verdad? Entonces, Sí, pero mira, déjalo ahí. Mira, muchachito, Déjalo ahí, César. Lo otro. Bueno, César, no. déjalo ahí. Vamos a continuar desarrollando justamente eso después de esta pausa. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y el tema de esta noche, efecto de la violencia doméstica en los niños. Y yo estoy maravillado por las informaciones que estoy recibiendo del señor Zapata y de la señora Evelyn, ambos psicólogos, quienes me han mostrado una violencia que regularmente uno ignora, que está pasando y está penetrando diariamente en la psiquis de nuestros niños, nuestros futuros jóvenes, y que luego nos quejamos de ese comportamiento violento, inexplicable. Pero yo le he dado de todo, yo he tratado de que sean seres ejemplares. Pero ¿y qué es lo que ha pasado? Tú desarrollabas, César, un concepto acuñado por ti con relación a estos comportamientos. Me gustaría seguir escuchándote. Bueno, adultomorfizar, una palabrita de domingo. ¿Cómo que te repítela de nuevo? Adultomorfizar. Ok. Convertir en adulto antes de tiempo al muchacho. Ay, Transformarlo, mamá. disfrazarlo. Porque incluso déjame decirte que violentamos al niño también cuando lo llevamos a la barbería y le hacemos una pelá caliente. Es decir, porque el papá tiene una W dibujada en el cráneo, entonces vamos a hacerle una al muchacho también, el corte que está de moda, no sé cuánto, le ponemos ropas de adulto. Y ahí comienza a desvirtuarse Incluso un niño con un par de años necesita... O con trenza, las niñas con trenza larga. Necesita más holgura, necesita ropa más ligera para entrenarse su motricidad. Pero resulta que le ponemos una camisa manga larga, unos jeans, le ponemos el cabello como el del padre, etcétera. Es decir, Algunas niñas le ponemos tacos. un muchacho, un adulto en miniatura, Sí. ¿verdad? Y así se sienten ellos y y actúan. Exacto, y en las redes Porque es lo sociales, que estamos en las redes fomentando. sociales lo ponemos a hacer, a bailar Movimientos procazmente, Sí. etcétera. Es decir, todo eso junto. Pero también hablamos con el muchacho como si fuera un adulto sobre los problemas y conflictos de la pareja. Lo hacemos partícipe y vamos así distorsionando la idea que el niño se desarrolla de sus padres o de uno de los padres. Pero ¿cómo un niño, cómo los padres inducen al niño al discurso de los adultos? Bueno, por un problema de inexperiencia, por un problema de no saber De manejar. conveniencia Un también. problema de conveniencia, por También. un problema de un estado emocional alterado. Por no saber manejar situaciones, es Hay más una, fácil una acomodarse dinámica de familia absolutamente e deteriorada. involucrar al niño, Wow. claro que sí. Y creen los padres en muchísimas ocasiones que porque le doy todo, él cumplió año, él pasó de curso, no se dan cuenta que porque le doy todo, nosotros estamos subestimando al niño. O sea, que él no esté viendo, él está viendo la discusión y a veces no la ve y nosotros creemos que él no se está dando cuenta de lo que está pasando. Ellos sí se dan cuenta de todo lo que pasa. Ellos sí están conscientes de lo que pasa. Y una de las consecuencias de que ellos están es que viene una enuresis. ¿Tú quieres decir enuresis cuando los niños se Se orinan en la cama? Viene Encopresis también. vienen hacen también copresis, se hacen caca en la cama. Ah. También no tiene un rendimiento muy bajo en la escuela. O sea, trastorno de aprendizaje, poca atención a todo, porque tengo el último videojuego y él está muy bien porque tiene el último videojuego, él tiene el último teléfono celular que salió y todo está bien porque yo le estoy dando todo lo que él quiere,
pero no me estoy dando cuenta que me está faltando lo más importante, y es fomentarle la familia, la integración, el hacer cosas en familia. Pero una pregunta, ¿es la familia monoparental la que produce modelos de violencia o es ambas? Explíqueme Es esa. ambas, son ambas. Esto Ok. no tiene ni raza, ni credo, ni sexo, ni edad. Esto es todas las familias, toda la Sí, pero yo sociedad me refiero, está, Evelyn, ajá. me refiero, las mujeres que por las circunstancias que sean, viven solamente con su hijo, dejaron al marido, viven solas, tuvieron relaciones sexuales a destiempo, crearon familia, pero no tienen la representación masculina. Esos son modelos de mayor posibilidad de desarrollar comportamiento violento. No necesariamente. Un hijo, mi percepción es Ajá. que un hijo que haya tenido afecto, que haya tenido una buena educación, que haya tenido tiempo de calidad con esa madre o con ese padre que le tocó criarlo, es muy probable que no tenga una secuela tan fuerte de que se haya criado con un solo padre, y que cuando haga una familia trate de cambiar y de tener una familia, o sea, un esposo, una esposa y sus hijos. Pero la parte de la violencia y eso no necesariamente tienen que tenerla. ¿Qué tú ¿Qué opinas, usted César? cree? Bueno, el tema de la violencia es sumamente complejo, ¿verdad? Son muchas las variables que influyen en el desencadenamiento de violencia, y una de ellas es la posibilidad de modelar violencia, es decir, de tener una familia donde hay escenas de violencia y trasladar ese escenario luego a la selección de pareja que hago y al tipo de familia con la que voy a convivir. Entonces, eso es posible, Okay. pero otras variables participan. Sabemos que el problema de la escolaridad, el problema Social. económico, el problema del hacinamiento, todos esos son factores predeterminantes. Y esa es Hacinamiento. una Hacinamiento, población ¿de qué muy tú te refieres? vulnerable. Sí, se ha demostrado en términos estadísticos que las personas que viven más cercanas, Entre en sí. términos de metros cuadrados, Ok. Un poquito por un problema de aglutinados. pobreza sobre todo, pues hay mucho más violencia, incluyendo una que todavía no hemos hablado, que es el tema de la violencia sexual. Es decir, de una figura cercana. Esos eventos de violencia de figura cercana están muy relacionados con el hacinamiento. Ahora, la ausencia de uno de los padres definitivamente va a impactar en deterioros conductuales en el niño. Si dentro de ese caldo de variables le agregamos la ausencia de la figura paterna, pues definitivamente ese pequeña sazoncito que acabamos de agregar no será para mejorar. Definitivamente no será para Definitivamente no. mejorar. O sea que hasta ahí los hemos pobres, los hecho, pobres están jodidos. sí, bueno, pero hemos hecho mucho esfuerzo con Es una disminuir. población más vulnerable, quizás no A tanto así, pero es más vulnerable. ok, no es la Sí. palabra jodido, sino Más vulnerable. vulnerable Hemos hecho, a tener hemos eso. hecho muchísimo esfuerzo por eliminar, por reducir, por dejar afuera el tema de la desarticulación de la familia tal cual la conocemos, y asumir que cualquier tipo de relación afectiva es una familia, la familia monoparental, la familia no sé cuál, la familia agregada, pero señor, cuando una pareja se separa, el niño queda en la tutela de uno de los dos, esa persona que asume la tutela entonces entra en relación con un tercero. Ay, Usted no mamá. puede decir que esos factores no van a afectar, a Eso impactar violenta, en el claro que psiquismo sí. del niño, pero claro que va a impactar en el psiquismo del niño, va a impactar en en su visión de familia. Pero además, él no vive en un planeta donde todo el mundo tiene una familia como esa, sino que él vive en un lugar donde los demás tienen quizás papá, mamá, mi hermanito y yo, y conviven con él en la escuela. Y él va inevitablemente a compararse, inevitablemente. Pero además llega un tercero, ¿verdad? Ese tercero tiene otras maneras de comportarse. Él va a tener que reorganizar lo que se llama el problema edípico.
Mi mamá, que era solo mía, ahora la voy Ahora a tengo que compartir con compartir. alguien. Pero la voy a compartir con alguien que no es mi papá, que es un tercero que acaba de llegar, a quien me Y están encima de eso el obligando a tipo es asumirlo, agresivo. me están obligando a asumirlo como una figura Asumir, sí. paterna. Pero él trajo un muchacho que yo tengo que decir que es mi medio hermano. Entonces todo eso Sí. tiene, Wow. Son todo muchos eso factores que impacta inciden, negativamente claro que al sí. muchacho, eso es evidente. Definitivamente. Pero nosotros, antes de que el programa termine, debemos hablar también del tema de la violencia sexual, que se ha asumido, otra vez con el sesgo de género, como que las violentadas son las niñas. Pero también hay niños Pero violentados. cientos de Muchos. miles. Y esos niños violentados están violentados dos veces porque tienen que asumir que cuando un adulto, en este caso una adulta, lo, lo, Lo con- seduce. lo seduce y lo conduce a la práctica sexual, él tiene que asumir que eso es bueno, porque de lo contrario él es homosexual. Entonces él tiene que decir que eso es bueno, que fue entrenado por una adulta y que él tiene que sentirse incluso agradecido. Pero el mismo grado de Y uno sí extrañeza, coge gusto ahí. el mismo grado de extrañeza, de sentirse raro, de culpabilidad, Sí. etcétera, que vive la niña, lo vive el niño también, porque no está entrenado para ese evento. Pero ¿y por qué no se visualiza en nuestra sociedad el niño con esa problemática? Otra Y vez. básicamente es la niña o la mujer. Otra vez aparece el tema del patriarcalismo y una arista del machismo que no conocíamos, que es precisamente el hecho de que el sujeto tiene que sentirse agradecido, porque usted es un hombre. Ay, A usted madre. lo pesaron, te dicen en el barrio. Y qué bueno que esa señora Juana, que era de 45 años y tú con 7, 8, 9, 10, te manoseó porque Y te te- convirtió en hombre. Y te dijo, ven, éntrame esa cosita aquí, ven. Entonces esa visión patriarcalista es una arista del patriarcalismo que no se toca. Ok. Porque aquí en este caso la víctima es hombre, no es mujer. El muchachito todo confundido, todo extrañado de la situación, incapaz de poder responder sexualmente a una adulta, se siente incluso mal, porque hay una distorsión tan parecida a la que produce las revistas Sí, sí. y cine e internet pornográfico. ¿Ve? Y el niño ve a uno de esos actores con una gran capacidad para responder sexualmente, entre comillas, y él se siente, bueno, pues entonces yo no soy un hombre porque yo no puedo hacer lo que veo allí. Yo no pude responderle con 9 años, 10 a la señora con la que quise tener relaciones sexuales. Y ese caso, Evelyn, entonces ese niño que no tuvo erección para penetrar a la señora de 40 años, de 30 años, puede recibir la burla de esa señora diciéndole cosas y él va a creer esa Se siente situación. disminuido, se Wow. subestima y la autoestima también baja. Después no puede responder, no necesariamente porque no pueda, Ajá. sino porque El susto ya que produce, el mentalmente miedo está que produce. bloqueado, está bloqueado. Un futuro sujeto con problemas de disfunción eréctil psicológica. Psicológica, exactamente. Wow, que necesita. Porque también, y va a necesitar de una terapia, Ayuda. etcétera. Ahora, claro, en el caso de las niñas es mucho más grave, porque sabemos que en este país hay regiones donde hay una altísima tasa, y no se dice porque queda entre familias, una altísima tasa de niñas que han sido violentadas por sus propios padres. Wow. Y el efecto que tiene es terrible. No, Devastador, eso es. sí. Más que Incluso, devastador. Yo creo que esa palabra no basta. incluso uno de los trastornos más graves, si se puede decir más grave, esto que es el trastorno de la personalidad límite, tiene como uno de los elementos etiológicos, es decir, De origen. de su origen, el haber sido abusada. Porque además es mucho más frecuente en mujeres la personalidad límite que en varones. Esos son los que se cortan los brazos y todo ese tipo de cosas. Mucho más de Ellos ahí. tienen mucho más de múltiples- ahí. exacto. Se llama límite porque incluso involucra muchos síntomas de muchos De otros síndromes. trastornos. Sí. Ajá. Entonces, en la etiología aparece una violación. Aunque algunos han querido también tapar eso, pero la realidad estadística es que en la etiología de la mayoría de las personas con problemas límites hay una violación. Pero yo quiero momentáneamente y que ustedes también momentáneamente me aclaren la situación. ¿Por qué es que siempre se quiere
sesgar todos estos comportamientos solamente que el hombre es el culpable? A ver. ¿Por qué el hombre es ¿Y culpable? por qué me mira? ¿Por qué La siempre dama. es el hombre el culpable de toda esta situación? No es así. Es quizás como nosotros vemos por lo del patriarcal y lo de todo lo que está diciendo aquí. Pero no necesariamente es así. También encontramos. Ok, entonces esa pregunta yo quiero que me la respondan después de la pausa y que nuestros oyentes estén preparados para que nos llamen y nos pregunten acerca del tema de esta noche. Regresamos. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos Sí. a Entre Adultos por la Z y ya nuestro panel empieza a encenderse. Y yo dejé una pregunta para ustedes dos en el aire. ¿Por qué es que siempre y no solamente algunos hombres, sino los hombres, hay un sesgo, hay una intención en todo ese asunto? ¿O esa es la realidad? Bueno, si es con el tema de la violencia, definitivamente el hombre es campeón en ese territorio. Es decir, los varones tienden a ser más violentos que las mujeres. Hay un factor etológico, un factor que tiene que ver con todo el tema de la evolución de la especie, Ujú. ¿verdad? El hombre salía a cazar, el hombre hacía la guerra, etcétera. Es decir, el hombre fue entrenado de alguna manera para la práctica de la violencia. Hay algunas teorías neurológicas, que hay un cerebro distinto. Hay una teoría que ya obviamente está descartada, que es la teoría de la predominancia de la testosterona. No es cierto que, porque ya sabes, es evidente que las mujeres también tienen testosterona y los hombres también tienen progesterona. Sí. Es decir, que no necesariamente la presencia de esas diferencias es la que determina la conducta violenta. Hay el aprendizaje, que allí sí creo que hay mucha tela por donde cortar, porque se refuerza de manera intermitente la práctica violenta en los varones. Ya. Es decir, la propia madre, la Incentiva. novia, la figura femenina cercana, te recompensa por conductas violentas. Entonces estamos hablando de crear una nueva masculinidad, pero para crear una nueva masculinidad hay que cambiar la mentalidad no solamente del hombre, sino Sí, también de La de la feminidad. mujer. Es la sociedad, que la fomenta. la sociedad completa que Claro, tiene que claro. cambiar. Es un Porque giro. cuando el tipo hace el audio, para robarle un segundo al oyente que está en QA, cuando el sujeto comete un acto violento, digamos en defensa de su pareja, la pareja lo refuerza, lo premia. Contigo yo me siento tan protegida. Ese es un hombre, yo tengo a mi lado un macho de verdad. Entonces, Reforzador ¿cómo vamos a cambiar la negativo. masculinidad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Óyeme, noches. yo pienso que se va mucho más lejos todavía, porque el niño, al sentirse sin la protección del padre o de la madre, lo que vas a hacer es que se va a encerrar en un círculo donde solamente va a estar él. Así es. Sí, esa es una de las Sí, posibilidades. eso, Sí. sí. Esa es una de las Sí, que- posibilidades. Buenas Uno de noches. los síntomas. Sí. Buenas Buenas. noches. Sí, La Z, le escuchamos. Nicolás Enrique Moreta de Matancini. Perdón. Mire, realmente estamos hablando de la violencia contra la mujer, ¿verdad que sí? De la violencia. Entonces, yo entiendo que cuando hay un problema entre un hombre y una mujer, debiera haber una investigación profunda para ver cuál es el culpable. Usted sabe la gente que hay en la Victoria porque le están manteniendo sus hijos y no, la mujer él no le pide recibo, y cuando ella quiere meterlo preso, le meten sin investigar nada. Bueno, Eso realmente es lo que provoca ese problema. Y no hay justicia para investigar las cosas. muchas gracias por su aporte. ¿Qué ustedes opinan? Ahora se ha puesto de moda, es real que hay mucha manipulación con relación a la violencia que se ejerce. ¿Qué está pasando? ¿Qué ustedes pueden decir? Bueno, fíjate, realmente no es que se ha puesto de moda, es que realmente
como decías antes, y como decía aquí César Zapata. César, que yo le digo Zapata ahora, como decía César, es que el niño o la niña que está en una familia que hay violencia, cuando crece que tiene su propia familia, es también lo que va a llevar violencia. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Ese Eso es lo que aprendizaje. hemos estado replicando Ya. una y otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Acérquese al teléfono, que no se escucha bien. Y lo que pasa es que estoy hablando de una me oye ahí. Sí, El buen tema. Pero te quiero decir algo. Te habla Antonio Burgo de los Tres Brazos. no, se está escuchando Aquí muy, muy solamente bajo, estamos lamentablemente. enfocados en el tema. Tiene que volver a llamar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos a todos. Gracias. La verdad que con el tema de la violencia, principalmente en los niños, es multifactorial. Muchas veces hablamos de la violencia, pero la violencia emocional y la violencia sexual son tabú en nuestra sociedad. Son temas que no se tocan. Y para empeorar el asunto, son males que no se ven. Son conductas que solamente dentro de 4 paredes pueden ser visualizadas. Y ya cuando comenzamos a verla, es muy tarde. Ya. Eso es lo que creo. Ok, gracias. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. Le habla Pablito Morla, de Peigüey. Y Provincia de la Altagracia. Al lado de mi casa hubo un caso que la señora quería que el esposo le diera un dinero y para resolver algo que él ni sabía que iban a resolver. Y sucedió que ella dijo, yo me voy a cortar con un vaina de botella. Y ella se dio una herida y cuando fueron allá, el hombre quedó, ella le pusieron una multa grandísima y en caso que el hombre está preso y en la mano no se la puso. Wow. Pues solamente escuchan a las mujeres. Bueno. Eso van a tener que arreglarlo, porque algunas veces, discúlpeme que me entienda, cuando el hombre sale de ahí con la rabia que sale con lo que pasó allí, entonces lo que hace cuando sale de ahí agarra y la agrede de verdad. Entonces que Bueno, pasen buenas noches. gracias. Buenas noches. Yo pienso que no sé si esas situaciones realmente van a producir el desenlace de eso que dice el Señor, la rabia, que uno se supone debe buscar la ayuda para que esa rabia no te invada y para que tú pases 30 y 40 años preso. Y que la familia definitivamente es la que va a sufrir mucho más. Buenas noches. Buenas. Sí. Y el doctor dijo que cuando hay muchas personas en una casa, ¿verdad? El hacinamiento, sí. Sí. Pues entonces, porque aquí hay un vecino que tiene como 15 hijos. Y él me dice que en la mañana que todos sueñan lo mismo. Tiene que ver eso. Que todos sueñan lo mismo. Sí, que no me están pegados, sueñan lo mismo. Muchas gracias. Todos suenan lo mismo. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga por su programa. Cuéntenos. Buenas. Me llamo de aquí de Cabral de Barahona. De Barahona, cuéntenos. Cabral. Perdón, Cabral. ¿Ya ha llegado mucha gente a Cabral desde los otros lugares? Ya comenzaron a llegar, estamos casi maduros ya. Cuéntenos. Oiga, fíjense una cosa. Hay mujeres que por hacerle daño a lo que a veces dicen, mira, yo me voy a romper la ropa, me voy a arañar y cosas, y lo hacen. Cuando lo llevan a la fiscalía, el hombre cae preso. ¿Qué pasa? Que ese hombre preso piensa. Así cae es. preso, pues, se aguanta. Cuando salen de la calle, vienen a matarla. Él se queda, entonces él no sigue. Pero Si no se hubiera una justifica, investigación, perdone señor, eso no sucediera. Muchas Dice gracias. por la radio. la violencia no se justifica de justifica, ninguna exacto, manera. no se justifica. Es decir, es verdad que tenemos que revisar el tema de la ley porque es la única ley en el mundo donde se invierte el fardo de la prueba. Así es. Eso En Estados Unidos no pasa eso. evidentemente eso hay que revisarlo. Primero, no simplemente por un problema de una mirada
centrada en el varón, ni por las acusaciones que los hombres hagan, sino por una cuestión muy elemental que es la de que no ha dado resultado como mecanismo de paliar el tema de la violencia. Así, ha seguido. Lo que ha aumentado el caso aumentado. de mujeres violentadas. Entonces hay que buscar otros mecanismos y fundamentalmente nosotros hemos predicado por años que hay que buscar mecanismos preventivos. Así es. De nada sirve los punitivos porque no ha habido solución aumentando la pena, persiguiendo al varón, sesgando el discurso, invirtiendo el fardo. Ninguno de esos mecanismos han funcionado. Entonces hay que buscar mecanismos preventivos. Por eso es tan importante la presencia del psicólogo, sobre todo en esos debates que han tenido ustedes, Eladio, con relación a la atención primaria. Pero hay otra cosa. Nuestro amigo Luis Berger, psicólogo del país, dirige de parte de la Fiscalía la sesión, no sé cómo se llama realmente, de rehabilitación de hombres violentos. De varones. Sí. De varones violentos. Bueno, qué bueno que eso existe, pero debiera también existir la otra modalidad. El instituto o la dirección también para mujeres. O sea, porque se ve siempre que es el hombre el violento, pero la mujer no es violenta. Entonces como que la estabilidad ahí no está muy buena. Es que tienen mecanismos diferentes. Buenas noches. Buenas. Cuéntenos. Aló. Sí, tiene que bajar el radio. Está bien. Pero bajarlo y mucho, porque está bastante Doctor, alto. Sí, díganos. fíjese algo. Con relación al machismo, yo considero que no es el hombre en sí, es el género masculino. Doctor, ¿usted sabe lo que hace un león, un tigre en la selva? ¿Qué hace? Hace una barrera porque esta barrera es porque él es el dueño de la hembra de todas las que están. Mire, cuando un caballo quiere tener relaciones con una bestia, se pone violento si la bestia no cede. Así la gallina, el gallo, todo el género masculino es el fuerte supuestamente. Así es que O veo sea, la cosa. todo ser vivo, quiere usted decir, tiene comportamiento agresivo. Agresivo, o sea que tú por lo regular, Sí, pero hay una pequeña diferencia. A ver, la- escúchenos por la radio. sí, Una pequeñita diferencia. Que usted tiene desarrollada la corteza cerebral Ajá. y el lóbulo prefrontal Que de está su aquí en el cerebro, caco. para poner en control las demandas que pueden provenir de un cerebro primitivo. Ajá. Es decir, usted no es ni un gallo, ni una gallina, ni un mono, ni un perro, ni nada. nada. Así Usted es. se supone que usted es un ser humano Y debo partiendo- razonar. y por lo menos desde la perspectiva neurológica está amueblado suficientemente para poner en control sus emociones. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Cuente. Samuel Valdés, San Juan de la Maguana. Díganos, Samuel. Bueno, yo creo que realmente la violencia ha llegado ya al tope. Porque en el pleno del ciclo se quitó un legislador la correa para dar una pela a una dama. Él mismo se cayó. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Sí. Todo bien, todo bien. Yo Cuéntenos. mismo quiero opinar al respecto. Es cierto que ese código hay que revisarlo y lo más pronto posible, porque yo mismo tengo hija hembra y yo soy de barrio y yo sé cómo que se manejan estas mujeres ahora. Ellas creen que esa ley está a favor de ellas. Esa ley está en contra de ellas mismas. ¿Por qué? Porque un hombre ya no puede decir, mira, al favor, pásame ese trapo. No, cógelo tú. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ese hombre, ¿por qué tú no me lo puedes pasar si tú estás cerca? Sí, No, pide ponme la mano porque tú vas a poner una querella para la fiscalía. Sí. Y yo tengo esa hembra y yo no quisiera que por desobediencia
un hombre maltrate mi hija. Así es, señor. Pero señor, la mujer no está para obedecer a los hombres. Para compartir. Hay un principio de equidad, es compartir. Compartir. No se trata de que la mujer tenga que pasarle la camisa. Claro, Usted mismo su compartir. camisa. Porque así mismo puedo yo pasarle la chacleta a ella. Claro. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Además, recuerden que estamos hablando de los efectos de la pero violencia en los mientras niños. mientras usted, sí, ella va a coger más aire y más mujeres van a ver muertas. Porque ustedes, en vez de aconsejar, intervenir, ustedes casi que se ríen y hacen una chercha. ¿Entiendes? Esos no son medios. Tienen que actuar y aconsejar también a la mujer que somos dos partidos iguales. Hay que considerar a la mujer, pero también que la mujer respete al hombre. Bueno, muchas gracias por su sugerencia. En estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera escuchar de ustedes dos. ¿Cuáles son las recomendaciones que en la familia se deben tener para evitar educar de manera consciente o inconsciente ese niño en un comportamiento violento que va a desarrollar después de adulto o como joven? ¿Quién empieza? Las damas, bueno, las damas. Sí. Si bien es cierto que educar un hijo no es una tarea fácil, también no menos cierto es que nosotros debemos proyectar el futuro en ese hijo. O sea, en la medida que nosotros le evitamos a ellos situaciones emocionales difíciles que le puedan traer secuelas psicológicas que puedan ellos luego llevar a sus hogares, en esa medida nosotros podemos tener hijos que van a tener hogares estables o que no van a tener una violencia familiar y que en el mismo, que a la vez sus hijos tampoco la tengan. Ok. Señor Zapata, César Zapata. No hay un manual para ser padre, pero sí para tratar de tener una relación armoniosa en la familia. Yo pienso que el grave deterioro familiar ha repercutido en un incremento de la criminalidad temprana. Hay niños menores en la calle con armas incluso. En este momento están andando. Sí, ahora mismo en este momento. Sí. Y tenemos que hacer un llamado de alerta a esa situación. Creo que el modelamiento de conducta violenta participa como una variable importante en la conformación de potenciales sujetos criminales y violentos que van a repetir modelos que están viendo en la familia. Hay estudios sobre eso, sobre el abusador doméstico, por ejemplo, que ha tenido en su historia a un padre abusador también. Así es. Sí. Aunque eso no es relación causa-efecto, sino que hay muchas variables involucradas, debemos observar que el niño tenga las mejores condiciones para desarrollar su personalidad. Y los problemas de adultos deben ser ventilados entre adultos. Que el niño no participe. No debe participar. En todas las vainas que podamos tener los adultos, los niños deben estar fuera de esa discusión. Bueno, desde hoy o desde mañana ya empieza toda la actividad de Semana Santa. La llamada Semana Mayor. La llamada Semana Mayor. Mayor cantidad de intoxicados, mayor cantidad de accidentes, mayor cantidad de fornicaciones en la playa. La Semana Mayor. Pero lo mayor que nosotros queremos dejar en la población es que vendrán otras Semana Santa y muchas Semanas Santas más. Y qué éxito es poderla ver, poderla contemplar, estando consciente y estando vivo entre cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos mucha gente que nos quiere y que quiere nuestra salud. Así que para estos días que vienen, mucha moderación en lo que usted está haciendo o va a hacer en este fin de semana. Buenas noches. En la Z101, entre adultos en la Z.